Vamos a pasar a la siguiente sesión. Lleva por título Retos y oportunidades del metaverso, avance o punto de inflexión. Y para desarrollarlo tenemos nuestra moderadora, conductora, etcétera, Esther Paniagua, periodista independiente especializada en tecnología, innovación y ciencia, y bien conocida, ¿no?, por sus artículos y sus intervenciones sobre este tema. Como siempre hacemos en el foro, habrá una primera ponencia. Esa ponencia en esta ocasión recae sobre Raquel Jorge Ricart, del Real Instituto de Elcano, y luego nuestra ponente y el resto de ponentes participarán en ese debate que va a conducir Esther. ¿De acuerdo? Entonces, los intervinientes son Noemí Brito, director de IT y IP del Departamento de Leyes Digital de KPMG Abogados; Pedro Hinojo, subdirector de Sociedad de la Información de la Dirección de Competencia y de la Comisión Nacional del Mercado de Mercados y Competencia, la CNMC. No ha podido asistir, a última hora nos lo ha comunicado José María Lasalle, y está también con nosotros Idoia Salazar, presidente de Odisea. Entonces, siguiendo el protocolo, le voy a pasar la primera intervención a Raquel Jorge Ricart, que va a hacer esta ponencia breve, 7-8 minutos, presentando un poco el tema. ¿De acuerdo? Y luego ya pasaré la moderación del debate a Esther. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al equipo organizador del Foro de Gobernanza de Internet España, también a la Coordinación del Club de Innovación, del ETSIT UPM y a la Universidad Politécnica de Madrid, y también a las entidades que lo apoyan y que colaboran, ¿no?, que son muchas. Bueno, la verdad que me gustaría, antes que empezar a hablar del metaverso, el explicar un poco por qué decidimos trabajar en este asunto, coordinar este panel y, en concreto, además, invitar a estas personas ponentes y a nuestra moderadora, porque son figuras excelentes y relevantes en este tema, y también por su visión sectorial, ¿no?, y las distintas perspectivas que pueden aportar. La razón, en realidad, y como podéis ver en el título, es que queremos hablar de los retos y las oportunidades del metaverso, ¿no?, de si es un avance o un punto de inflexión, que muchas veces podemos preguntarnos qué realmente, y también, en realidad, el hecho de que muchas personas ni siquiera quieran sumarse al discurso del metaverso, ¿no?, que este es otro debate que también podemos tener, ¿no?, el hecho de que haya distintas perspectivas. Una primera perspectiva que te dice que el metaverso es algo que va a pasar en la realidad, que realmente se van a necesitar una serie de instrumentos, tanto económicos como técnicos, como legales, como sociales y políticos, para ponerlo en marcha. Hay otra perspectiva que lo que te dice es que, bueno, que hay una sobreexageración, ¿no?, y que se han hecho demasiadas promesas sobre el metaverso, pero que al final va a acabar pasando. Solo habrá que ver realmente cuál es el impacto real, ¿no? Y luego hay otra perspectiva que la que te dice es que hay que rechazar el metaverso, ¿no? Entonces, estas tres perspectivas realmente lo que despiertan es la necesidad de tener un panel como este, ¿no? ¿Y por qué? Porque no necesariamente hay que hablar del metaverso ni para legitimarla ni para deslegitimarla. Simplemente hay que hablar de ella para que personas de rigor, como las que hay en esta mesa, pues puedan hacerlo conjuntamente, ¿no? Y a mí, más que hablar del metaverso, lo que quería compartir con todas las personas aquí son un poco datos de la opinión pública que hay sobre el metaverso, ¿no?, para intentar abrir la conversación. De acuerdo con Pew Research, que es una organización de encuestas y de otros análisis en Estados Unidos, lo que se dice es que las personas expertas consideran, 54% de ellas, que el metaverso sí que llevará a cabo una transformación de Internet, será la siguiente generación, y que además para el año 2040 el metaverso será algo mucho más afinado, ¿no?, mucho más refinado, con una experiencia totalmente inmersiva. Luego, el 46% afirma, de las personas expertas, que para 2040 esto no va a pasar, que todavía se necesitará muchísima mejora en el funcionamiento, en la capacitación técnica y también incluso en la propia aceptabilidad por parte de la sociedad. Como veis, está muy dividido. Pero si nos vamos ya a la opinión pública no experta, ¿no?, es decir,
las personas que lo podrán utilizar en el futuro, vemos que sí hay mayor división. Y a mí me interesaba mucho enfatizar la perspectiva de las personas más jóvenes, ¿no? Que se supone que van a ser las que teóricamente se van a sumar más a ese tren del metaverso. Lo que se dice en una encuesta del año pasado y de este año es que el 38% de la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, y el 48% de los millennials, que son de 1981 a 1996, estaban de acuerdo con la afirmación de que el metaverso es la próxima gran cosa, así es como se preguntó en la encuesta, y formará parte de nuestras vidas en la próxima década. Como veis aquí, el ratio de aceptabilidad todavía no es tan grande, sí que es bastante interesante que sean las generaciones jóvenes un poco más mayores las que lo confirmen más, y no tanto la generación tan joven, como podrían ser nuestros sobrinos o nuestros futuros hijos y demás, pero sí que es verdad que cuando miras otras encuestas te dice que para 2026 una cuarta parte de las personas ya utilizarán al menos 1 hora diaria en el metaverso. Ya no para jugar a videojuegos, ¿no? Que sería como la primera idea que se nos podría venir a la cabeza, sino para socializar, comprar, educar en las propias universidades. ¿Qué ocurre? Que más allá de estos datos y más allá de la perspectiva de negocios, que también vamos a tratar aquí, que es tremendamente relevante, también el metaverso supone, o los metaversos, suponen pues una serie de retos políticos, económicos y sociales. Nos podemos ir a la perspectiva de la moderación de contenidos, como ya conocemos con las plataformas tecnológicas actuales. Nos podemos ir a la perspectiva de la privacidad de datos, a la necesidad de la transparencia, explicabilidad y demás, también a las cuestiones de competencia y poder de mercado, y también un tema muy importante que no debemos olvidar, que es el de la brecha digital. Y, por supuesto, el reto que puede suponer a nivel democrático, a nivel de la confianza en las instituciones, la privatización de quizás espacios públicos, ¿no? Que este es un debate que, más allá de quien esté a favor o en contra, es necesario abordar. Y también yo creo que el metaverso puede reivindicar, ¿no? Puede fortalecer todavía más como una especie de 4 actitudes digitales, ¿no? Y esto es de un libro de Belén Barreiro, que ella hablaba de 4 grupos, ¿no? De personas: los digitales acomodados, los digitales empobrecidos, los analógicos salvados y los analógicos hundidos. También es cierto que se afirma que el metaverso posiblemente no va a ser un espacio en el que todo el mundo se vaya a sumar, pero sí que es verdad que también va a generar una serie de oportunidades, pero también de desigualdades, ¿no? Que vamos a tratar. Y como me quedan unos pocos minutos, a mí simplemente quería apuntaros un par de ejemplos para un poco ya despertar las inquietudes de cosas que están pasando con el metaverso, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Meta, conocéis a Mark Zuckerberg, ¿no? Pues él ha creado ahora mismo él ya ha patentado 2 aplicaciones. Una es un motor de personalización de avatares que reproduce la apariencia de una persona real en un avatar, y otra es otra patente para rastrear la expresión facial de los usuarios y determinar que si tienes una cara más triste, seguramente necesitarás este producto. También se identifica que efectivamente tienes una cara triste, una cara alegre. Después, por ejemplo, tenemos otras patentes como la de Apple, que también miran un sentido distinto, que lo que busca es patentar el propio hecho de bloquear a un avatar si ha insultado o atacado a otro avatar, ¿no? Entonces, como veis, aquí hay como distintas perspectivas del metaverso, ¿no? Y bueno, y finalmente también me gustaría reivindicar un poco que cuando hablamos del metaverso, no solamente hablamos del metaverso en sí, no es una serie de tecnologías, realmente es una transformación del espacio donde la gente va a socializar, y para ello tenemos que abordar la Web3, los NFTs, ¿no? Como el arte digital, entre otras aplicaciones, y también el propio modelo de blockchain. Pero bueno, con esto quería terminar, y lo que quería con este panel es descubrir un poco si el metaverso es un avance, es un punto de inflexión, o si realmente es una regresión. Y bueno, aquí ya doy la palabra a la excelente moderadora Esther Paniagua, que es periodista especializada en tecnología y autora del libro Error 404. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, pues qué bien y qué datos más interesantes, ¿no? para comenzar el debate, pero me gustaría sentar un poco las bases de qué hablamos cuando hablamos de metaverso. Y hablaba Raquel de la generación Z, y aquí tenemos unos cuantos y cuantas representantes, a ver si alguna o alguno me sabe decir qué es el metaverso. A ver si veo alguna mano levantada, si no, a lo mejor la levanto yo. Por ellos. ¿Nadie sabe aquí lo que es el metaverso? No me digáis que no. No me lo creo.
Bueno, pues nada. Metaverso. Metaverso, la concepción que hay, que se quiere imponer, que viene además de la ciencia ficción, de las distopías, hace muchos años, ¿no? Con Neuromancer en 1984 y otras después, es pues esta idea de que seamos capaces de vivir una vida en un entorno virtual o digital en la cual podamos hacer absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida física sin fricciones, es decir, sin la mediación de una pantalla, sino que directamente nosotros estemos ahí, estemos inmersos en esa realidad, ¿no? Digamos que el Internet o la Internet inmersiva. Y en esta realidad, pues obviamente funcionaríamos, pues no vale pasar del universo de Meta, Horizon World, al de Epic Games, porque tienes que registrarte en cada uno de ellos, ¿no? O sea, no hay una forma de pasar y moverte entre esos mundos y de ir a la escuela, de ir al trabajo, de tener opciones de ocio de igual manera, ¿no? Sin fricciones en las que la tenemos en el mundo físico, ¿no? A esa situación de metaverso ideal, que es la que se quiere llegar, no se ha llegado para nada. De hecho, estamos a años luz, ¿no? Y los propios directivos de Facebook reconocen que estamos a 10, 15 años de que eso suceda, porque ni siquiera tenemos el conocimiento técnico de cómo hacerlo, ¿no? Y ahí hay muchos aspectos que involucran capacidad de cómputo, que involucran interoperabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy en día, cuando hablamos de metaverso, en realidad de lo que estamos hablando es de espacios inmersivos, virtuales, para cuyo acceso necesitamos dispositivos, además, unas gafas de realidad virtual, que no nos olvidemos que en Europa solo tienen estos dispositivos un 0,005% de los hogares. Entonces, hoy en día hablar de metaverso pues es hablar de una idea, de algo que está emergiendo o que se nos quiere imponer, no lo sé, y ahí ya veremos, porque además es algo que no es inevitable el metaverso, no es que porque unas corporaciones quieran que pasen va a pasar, ¿no? Nosotros, ciudadanas, ciudadanos, estudiantes, profesionales, tenemos también algo que decir al respecto, ¿no? Y para eso estamos aquí, para hablar de eso, ¿no? Bueno, a mí me gustaba hablar de la importancia además de la gobernanza digital, y aquí pues precisamente vamos a hablar mucho de este aspecto de gobernanza, de regulación, que es importante, que hoy en día con la Internet que tenemos, el hecho de que no hubiera esa gobernanza cuando nació Internet y cuando se masificó, pues nos ha derivado en muchos de los problemas que tenemos hoy, ¿no? De privacidad, de ciberseguridad, de desinformación, porque era el salvaje oeste, pero estamos a tiempo de evitar que suceda lo mismo con el metaverso si realmente se materializa, ¿no? Es decir, ahora que ya sabemos lo que puede pasar, que es que el espacio se comercialice, como ha pasado con la Internet, y se hagan malos usos, pues tal vez debemos empezar a mirar a eso, ¿no? Como de hecho pues dijo ya hace varios meses en una entrevista política, me parece que fue un discurso público, no me acuerdo, Margaret Vestager, bueno, tenemos que empezar a mirar al metaverso, ¿no? Y bueno, y con esta pregunta ya empiezo, después seguiremos comentando un poco las áreas de impacto potencial del metaverso, que además Raquel ya ha comentado algunas, pero bueno, Idoia, ¿no? Desde Odiseia, pues tenéis el análisis ético, ¿no? Del impacto en este caso de la inteligencia artificial, pero en general de la tecnología, y me gustaría saber pues cuál es tu visión y este análisis de lo que puede implicar el metaverso en cuanto a riesgos y retos en materia de ética y también de derechos. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por invitarme a esta mesa y a Raquel, Ricard, por invitarme a esta mesa tan interesante. La verdad es que es ahora, en este momento, en el que es muy importante la reflexión. Estamos en un momento de transición en el que estamos viviendo el impacto de tecnologías que realmente nos cambian. En su día nos cambió Internet, nos cambió el teléfono móvil. En poquito tiempo estamos viviendo la revolución un poco que está un poco a ciegas, parece que no, pero sí que está de Internet, de la inteligencia artificial, que parece que todavía va a tardar en llegar, pero ya hay muchísimas aplicaciones
de inteligencia artificial en nuestra sociedad, en organizaciones que sin duda también nos están cambiando y ahora, de repente, sin darnos tiempo siquiera a adecuarnos a las tecnologías anteriores, estamos empezando a vivir esta gran revolución que supuestamente va a traer el metaverso. Hay una cuestión en la que estoy de acuerdo de lo que comentabas y en otra no tanto respecto a la comparativa entre este mundo de metaverso que tenemos ahora y lo que fue Internet, la revolución de Internet. Realmente, cuando surgió Internet, teníamos una serie de cuestiones que son básicas cuando se intenta implementar una tecnología a nivel masivo en la sociedad, que hizo que realmente Internet arraigara. Una de ellas es la que comentabas. Internet, cuando nació Internet, no teníamos límites legales, no sabíamos qué era aquello, no sabíamos la manera en la que iba a evolucionar. Por eso es cierto lo que comentas, que dio lugar a muchos riesgos que tenemos hoy en día, pero también permitió esa expansión tan inmensa que hubo en su día, ese inventar sin límites dio lugar a lo que hoy conocemos como Internet. Es cierto que también ha conllevado muchos riesgos, pero en cierta medida también se dice que eso de limita, hay que saber cuándo limitar la tecnología para que realmente sea útil para el ser humano, para no fomentar pues que realmente cortar cosas beneficiosas también para el ser humano. Así que tenemos ese tira y afloja entre la ley y la expansión tecnológica, que es muchas veces, y tanto en inteligencia artificial como en metaverso, una de las claves. Y siguiendo con este tema, cuando nació Internet, realmente teníamos ciertas variables que son básicas, como decía. Una de ellas es la sencillez de acceso. Es decir, realmente cuando empezaron las personas, los expertos, a ver la manera de que el público masivo empezara a sumarse a esa tecnología, pues se inventaron los motores de búsqueda. Primero se inventó la World Wide Web, después los motores de búsqueda. Esto facilitó el acceso a los usuarios, se facilita la interfaz, facilita el acceso a los usuarios. Otra cosa es el coste. Ahora, si lo relacionamos con el metaverso, yo recuerdo que cuando se empezó a usar de manera masiva Internet, bajabas a comprar el pan y te regalaban un CD para hacer la conexión. Realmente empezó a casi a regalarse las primeras conexiones a Internet. Y hay otra cuestión, y esto todavía no lo tenemos con temas con el metaverso. Realmente, como comentabas, el hardware sigue siendo muy caro, las gafas de realidad virtual. Y otra, respecto a la primera cuestión que decía, tampoco es muy sencillo ni muy cómodo ponerse las gafas de realidad virtual. Hay una tercera cuestión que es básica en la implementación de las tecnologías masiva, que es la utilidad. Internet era útil. Era realmente útil, realmente permitía a las personas a nivel mundial acceder, comunicarse de manera gratuita con personas de todo el mundo, permitía publicar cualquier cosa que se nos viniera a la mente, cosa que anteriormente solo podían hacer los expertos o los periodistas o las personas que escribían un libro. Estas cuestiones pues, dio lugar a esa implementación masiva de la inteligencia artificial. El metaverso. Hombre, sencillo, tienes que ponerte realmente para una persona que no sabe, todavía tenemos un reto en ese tipo de cuestiones. Tampoco es muy barato y realmente hay que buscarle utilidad. ¿Es realmente útil estas cuestiones que habéis planteado, que ha planteado Raquel y Esther antes? Vemos el metaverso aún como un juego. ¿Realmente un juego es útil para toda la humanidad? Pues para algunas personas sí, otras no. ¿Es realmente útil que nos mudemos al metaverso, que mudemos cada una de las tareas que hacemos al metaverso? ¿Me va a aportar a mí algo como persona el desempeñar esta tarea en el metaverso en vez de hacerlo en la realidad? ¿Es eso lo que tenemos que buscar, mudarnos? Estas son preguntas por utilidad para la raza humana. Simplemente los seres humanos inventamos tecnologías para mejorarnos, para ayudarnos a vivir mejor. Realmente el mudarnos al metaverso, mudar todas las tareas, muchas de nuestras rutinas diarias al metaverso nos va a suponer una ventaja real. Estoy hablando a nivel masivo. Pues es una cuestión que todavía está a debate. Sin duda, esto nos encontramos en un momento, yo todavía veo un poco lejano lo que es esta implementación masiva, veo más cercano otra cuestión no relativa a ponerse las gafas, es decir, una inmersión, sino más en cuestiones de realidad aumentada. Es decir,
poder usar estas técnicas de realidad aumentada para disfrutar también del mundo virtual sin tener que disponer de dispositivos de hardware necesarios para acceder a ese conocimiento virtual. Eso sí lo veo más cercano y me parece útil en muchas cuestiones, pues en una oficina, incluso a nivel de medicina, de esto. Hay otras cuestiones que realmente me parece muy útil el metaverso y ya paso a los riesgos. Por ejemplo, a la hora, sin duda, de abaratar costes de operar, de cirugía, me refiero de entrenar a cirujanos, en gestión de riesgos, poder gestionar esos riesgos con hologramas o con actividades inmersivas, sin que eso te suponga un desarrollo de algo físico que tengas que hacer. Sin duda, eso es una ventaja. También lo veo como una ventaja muy importante en la educación, por ejemplo, para llevar interacción a personas que no tienen, por ejemplo, que están en hospitales o que no pueden acceder a unas clases específicas porque pues, están inhábiles para poder desarrollarlos. Personas tetraplégicas, personas que usan esa realidad para poder hacer acciones que realmente no pueden desempeñar en el mundo físico. Uno de los grandes riesgos, pienso, del metaverso es perder los pies en el suelo, más bien. Lo considero uno de los riesgos fundamentales, porque esta tecnología sin duda es adictiva, como otras tecnologías. Y en este caso tiene un riesgo muy grave. Imaginemos que estamos viviendo una vida que no es de nuestro gusto, que realmente vivimos pues, en una casa pues, de 7 metros cuadrados, un entorno que nos es agradable. Gracias a estos mundos metaversos, este metaverso más bien, que nos prometen, vamos a poder optar a una realidad alternativa posiblemente mucho más agradable para nuestra vista. Entonces, esta realidad pues se puede convertir en que es virtual, que en realidad pues es algo que debe sin duda ser accesorio, no una realidad. Pues se puede llegar por esa capacidad adictiva de la tecnología, puede llegar a suponer un riesgo real para todos nosotros. No debemos olvidarnos que al final vivimos en un mundo físico que hay que seguir cuidando y esto al final es un mundo virtual que al final se traduce en datos, unos datos que están guardados en unas máquinas que pueden fallar, que pueden ser hackeadas, que pueden venir una tormenta solar y eso nos quedamos sin un mundo virtual. Son cuestiones básicas que hay que empezar a pensar desde ya. Es muy bonito soñar, pero hay que soñar con los pies en el suelo. Yo creo que esa es la base. Hay que mantener esta realidad y usar el metaverso como un elemento accesorio en nuestra realidad que nos aporte en los momentos, en las tareas que realmente supongan una mejora para la raza humana. Ya para no esto voy a decir varias cuestiones que igual podemos debatir después para dejarlas en abierto. Otro de los riesgos muy importantes que podemos debatir después es el referente a los datos y la privacidad. Creo que es algo básico. ¿Básico por qué? Esto tenemos que comprenderlo todos en la sociedad. No solamente los expertos, sino el público en general, que se pone unas gafas de realidad virtual en un futuro, a través de su avatar empieza a desarrollar una serie de cuestiones y tiene que ser muy conscientes de la huella digital que va generando. Si ahora ya generamos huella digital, si nos mudamos, si interactuamos en un mundo virtual, la huella digital es constante. Una huella digital que puede ser utilizada para cosas pues muy buenas, que yo no estoy en contra, pero también para cosas pues, no tan agradables o también para temas referentes a la manipulación inconsciente, que es la peor. ¿Qué es lo que hay que hacer para no extenderme? Pues sin duda fomentar la educación, la cual considero que es básica desde ya, desde los más tierna infancia. Debemos empezar a enseñar cómo convivir con este mundo de datos, que vamos a tener que convivir de una manera u otra. Bueno, ya lo estamos haciendo, pero en un futuro aún más. Y es una enseñanza que no se enseña en un libro de texto tal cual, aprendiéndote una lección. Es un desarrollo de una habilidad que se tiene que fomentar desde que naces. Y no solamente desde que naces, sino también porque todos tenemos derecho a vivir en este mundo de datos de una manera sana. También hay que hacer foco específico en las personas de la tercera edad, personas también que también están conviviendo con
ya con todas estas tecnologías, y lo harán también en un futuro, debido a que esta tecnología pues, impacta de una manera pues, sin cambio generacional. Entonces, sinceramente creo que una de las medidas más importantes que tienen que hacer los gobiernos, el gobierno de este país y los gobiernos del mundo, es fomentar una educación en datos, y no técnica, sino en el impacto. Cómo lidiar con estas cuestiones de privacidad, de qué manera me va a afectar el que yo acceda a un sitio u otro, estas cuestiones, ser conscientes de la posible manipulación, unas cuestiones que pienso que son básicas para dar un paso positivo en este mundo del metaverso. Ahora que hablabas de privacidad y de seguimiento, claro, es que el que sepan exactamente qué estamos haciendo en cada momento, con quién, que sepan cómo se mueven nuestros ojos cuando estamos usando estos dispositivos de realidad virtual, viendo qué tipo de contenido, cómo reaccionamos ante cada cosa, ese análisis de las emociones, que por cierto está muy verde, las tecnologías de análisis de emociones fallan muchísimo y en Estados Unidos han tenido problemas porque han instalado cámaras en algunas escuelas con sistemas de reconocimiento artificial, supuestamente para predecir violencia, casos de violencia en las aulas, y han dado unos resultados horribles, ¿no? Acusando a alumnos que simplemente por estar serios ya se les ha tachado de violentos, en fin, un tipo de cosa que realmente además puede ser muy discriminatoria, además precisamente por su mal funcionamiento, ¿no? Y si funciona bien, igualmente también puede ser muy peligrosa porque no queremos que una máquina nos esté analizando nuestras emociones todo el tiempo para usarla, para vendernos productos, para manipular nuestra opinión o lo que sea, para el voto o lo que sea. Sí, hay una cosa simplemente sobre esa observación. Hay que tener en cuenta que detrás de la máquina hay una persona también, que muchas veces es peor, que tiene esa intención, simplemente para no echar... Bueno, detrás del desarrollo de la máquina, claro, hay una responsabilidad personal. Sin duda, que me refiero que es importante no echar la culpa a las máquinas de esto, porque al final son personas las que están detrás y las que tienen que estar también al otro lado. Son personas las que delegan a la máquina máquina en la toma de la decisión de que esto está pasando, claro, y por supuesto es la persona la que tiene que culpabilizarse o responsabilizarse en caso de tomar acciones, eso por supuesto, ¿no? Y a la hora del desarrollo de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial nunca son neutros. ¿Por qué? Precisamente hay personas, primero, decidiendo a qué se van a dedicar, cómo se van a desarrollar, insertando los datos, entrenando esos sistemas, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero además... comentabas antes el riesgo de esto, de perder el contacto con la Tierra, que es el riesgo de escapismo al final, ¿no? De usar el metaverso como una plataforma de evasión de la realidad, muchas veces porque hay situaciones muy duras que estamos viviendo personalmente. De hecho, se ha visto que Minecraft es muy usado por niños que tienen problemas familiares o que de hecho pues tienen situaciones de marginación social, etcétera, etcétera, como forma de evadirse de su dura realidad. Y entonces yo me pregunto si una forma de evitar que esto pase o de minimizarlo es si no debemos trabajar en todo lo que no tiene nada que ver con el metaverso, sino es mejorar nuestros sistemas sociales, democráticos, etcétera, etcétera, para que estas personas no se sientan desamparadas, ¿no? Que es otro tema aparte, pero que tiene un impacto en cómo se va a usar el metaverso, ¿no? Y el valorar también si hasta qué punto los riesgos son mayores o menores que los beneficios, porque lo has comentado, hay que buscarle una utilidad, ¿no? O sea, estamos creando algo que ni siquiera sabemos si realmente va a tener una utilidad que compense los otros aspectos negativos o riesgos, ¿no? Porque algunas de las cosas, las ventajas que comentabas que tiene el metaverso, en realidad no necesitamos el metaverso. Tenemos Internet, que también permite muchas de esas cosas, como acceder a clases online. Tenemos realidad virtual, que ya existe. Para esto, pues no sé si el concepto de metaverso en sí es necesario para que realmente nos podamos aprovechar de esto, o como la realidad aumentada, ¿no? O el tema de los gemelos digitales en el mundo corporativo, que se está usando mucho y que es muy útil, y que la gente dice, no, esto es el metaverso. No, eso no es el metaverso, son gemelos digitales, son tecnologías, pero eso no es el metaverso, ¿no? Lo que pasa es que nos gusta un poco mezclarlo todo y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otro marco, ¿no? Donde el metaverso también impacta, que es el de la competencia, ¿no? El de la
en el marco o la esfera un poco más económica, de la innovación, ¿no? Y de hecho, Idoia antes comentabas, bueno, pues el hecho de que en Internet pues no hubiera un sistema de gobernanza pues permitió esa creatividad sin límites. Mi opinión es que la gobernanza no limita la creatividad, hace que esa creatividad esté dirigida a cosas que respetan nuestros derechos, punto pelota, ¿no? O sea, así por decirlo de forma un poco básica, pero bueno, sobre esto también podemos debatir. Y voy a dar paso a Pedro pues para abordar este aspecto, pues eso, más de la competencia que le preocupa, como decía antes, a Margaret Vestager, ¿no? ¿Qué puede pasar si ya vamos a replicar lo que estamos viendo en Internet con los grandes gigantes tecnológicos? Pues sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, gracias por la organización y la invitación. O sea, la aplicación esta que mencionas de reconocimiento facial, espero que pudiera detectar que estoy contento de estar aquí. La verdad que hayáis invitado a la CNMC a un foro algo más general, digamos. Nosotros nos movemos en nuestra comunidad muy especializada y es un placer escuchar, digamos, salir un poco de nuestra zona de confort. Y, bueno, como primera disclaimer simplemente digo que, digamos, estoy aquí como trabajador de la CNMC, pero la CNMC, digamos, no hablo en nombre de la CNMC, que da opiniones formales a través de su consejo y no se ha pronunciado, digamos, sobre esta cuestión del metaverso a través de una opinión formal por complejidad y novedoso, pero bueno, voy a dar un poco la óptica de competencia. Como otra cuestión que quería añadir, yo estoy centrado en el área de competencia, no en el área que hay otras personas en la CNMC que se dedican al área de audiovisual, de moderación de contenidos, etcétera. No puedo dar una visión a ese respecto. Sí, sobre la óptica de competencia que comentabas, Esther, y para que nos ha iniciado un poco las normas de competencia, sobre todo se centran en tres cuestiones, digamos. Una que serían las posibles conductas anticompetitivas, acuerdos anticompetitivos entre empresas. En segundo lugar, posibles abusos de posición de dominio. Y en tercer lugar, el control de concentraciones, cuando las empresas se concentran, que no adquieran demasiado poder de mercado. Entonces, el metaverso puede impactar sobre estas cuestiones efectivamente y en general las autoridades de competencia están siguiendo los mercados digitales de manera detallada y, como decías en esa entrada, pues Margaret está dado esa énfasis de que lo van a seguir y hay una entrada de blog de dos funcionarios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que se llama Understanding the Metaverse, a Competition Perspective, por si alguien quiere un poco ver una visión técnica sobre esta cuestión digamos, ver cómo el metaverso impacta sobre este marco, ¿no? Pues en el tema de acuerdos anticompetitivos entre empresas, pues si el metaverso a lo mejor puede fomentar intercambios de información de una manera opaca para las autoridades que no puedan controlarlos, ¿no? O en temas de abusos de posición de dominio, sí, los ecosistemas cerrados que mencionabas, ¿no? Pues eso una empresa pues favorece su propio ecosistema o dentro de su ecosistema pues favorece servicios propios, lo que se llaman cuestiones de self-preferencing, de preferencia a los servicios propios, o si el metaverso puede también pues generar un aumento de las barreras de entrada, porque, bueno, por un lado es verdad que esa ubicuidad, ese realismo puede favorecer hacer negocios, o sea, puede reducir las barreras de entrada que tienen las empresas. Por otro lado, los mercados digitales tienden a una concentración, digamos, como tienen esas economías de escala, esas economías de red, pues pueden concentrarse la actividad económica en pocas empresas. Y de hecho, en relación con esto, la tercera pata que he mencionado, este tema de control de concentraciones, en esta entrada en este pequeña entrada de blog que hacen estos autores, mencionan cómo hay empresas que están ya preocupadas por adquirir a otras para tener como su rincón de metaverso, ¿no? Entonces, que este área de control de concentraciones también puede tener un impacto y las autoridades de competencia pues tendremos que seguirlo. Digamos, en el metaverso se hace actividad económica. O sea, yo yendo un poco a la parte económica, no puedo entrar en temas tan complejos o tan humanísticos como otros de mis compañeras aquí en el panel, pero digamos, hay una estrategia de monetización para algunas empresas en el metaverso a través de publicidad digital, a través de los dispositivos, a través del comercio electrónico, y si se hace actividad económica, aunque sea un entorno real virtual, las autoridades de competencia lo tendremos que supervisar. Y luego hay una nueva que, si queréis, podemos hablar un poco más en detalle, es la Digital Markets Act, el Reglamento de Mercados Digitales recientemente aprobado. Digamos, hay una serie de servicios que están afectados por el Digital Markets Act. Es dudoso si el metaverso va a entrar dentro de ellos, pero lo que decían estos autores de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea es que el DMA tiene mecanismos para actualizarse, future proofing, o sea que se puede actualizar para eventualmente incluir estos nuevos servicios si es que se ve que el metaverso puede afectar a la justicia y a la equidad y a la contestabilidad de los mercados digitales.
Claro, bueno, muchos retos, ¿no? Ahí mencionabas la concentración empresarial. ¿Cómo se puede evitar? ¿Hay que empezar a regularlo ya? Bueno, o sea, nosotros, digamos, desde el punto de vista de autoridades de competencia, desde luego, no es todavía una oportunidad para entrar. O sea, cuando la autoridad de competencia actúa en ex post, digamos, cuando, salvo en el caso del control de concentraciones, donde cuando hay una concentración de empresas se monitoriza ex ante, las autoridades de competencia actúan cuando la conducta se ha producido. O sea, si hay una evidencia de una conducta eventualmente anticompetitiva, pues ya sea de oficio, ya sea a través de una denuncia, pues será el momento de evaluar caso a caso si esa autoridad merece ser la pena evaluada por una autoridad de competencia o no. Y en el caso, por ejemplo, pues de evitar ese traspaso de información de forma opaca, bueno, si no te enteras, no ex post no, ni ex ante. Lo que habrá es que modernizar nuestras herramientas para ser capaces de detectar esas cuestiones. Claro, las herramientas, pues entiendo, pues gubernamentales, ¿no? Y en ámbito en nuestro caso, pues más tecnológicas, más estar preparado, tener el expertise adecuado para saber cómo detectar esos posibles, digamos, que son riesgos planteados en abstracto aún, pero que tendremos que estar vigilantes. O sea, que la CNMC se tendrá que meter en el metaverso. Pues habrá que ver cómo se hace, pero lo que sí que tendremos es que tendremos que estar vigilantes, desde luego. Bueno, no sé si tienes constancia de qué se está haciendo tanto aquí, no solamente en CNMC, sino en gobiernos, se está mirando a esto y en otros países. Bueno, o sea, como autoridades de competencia, porque voy a hablar del ámbito de autoridades de competencia, no del ámbito gobierno regulatorio, o sea, a lo mejor hay autoridades que se planean regular esto de alguna manera, ¿no? Yo me ciño a mi autoridades de competencia, yo creo que en general hay una preocupación por todos los mercados digitales, por esas dinámicas de concentración y otra serie de riesgos anticompetitivos, pero las autoridades de competencia tienen un marco horizontal que yo creo que podemos aplicar, digamos, que no hace falta cambiar el marco que tenemos, del que nos hemos dotado, tanto en el caso de las autoridades de competencia con esos instrumentos que mencionaba al principio de mi intervención, como en el caso del Digital Markets Act, tienen esa flexibilidad, yo creo, para adaptarse a los problemas de competencia que se puedan dar en el metaverso. O sea, se pueden usar la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, que además son muy nuevas a nivel europeo, más luego también el Reglamento General de Protección de Datos, no tanto en el ámbito de la competencia, pero sí en otros como los que estábamos hablando antes, ¿no? Y bueno, mencionaba Pedro el ámbito de la actividad económica, ¿no? de las empresas en el metaverso, que obviamente está ahí, además de ahí surge este boom, ¿no? De este ímpetu de Mark Zuckerberg por cambiar, por distraer la atención de lo que estaba pasando mal en Facebook, cambió su nombre, y también pues por utilizar, ya que compró las Oculus hace muchos años, pues para no tirar la inversión que hizo, ¿no? Entonces pues tendrá que hacer que mucha gente use las gafas de realidad virtual. Bueno, el caso es que obviamente se está generando negocio ahí, muchas marcas, pues, especialmente pues en el ámbito, por ejemplo, de la moda, ¿no? Están viendo la oportunidad de vender ropa para avatares, zapatillas, joyería, etcétera, etcétera, pero también en el ámbito del real estate, ¿no? En el ámbito inmobiliario, vender espacios donde se puedan construir casas, edificios, teatros, calles, ¿no? Digamos que está todo por hacer ahí, y otros muchos usos posibles, ¿no? Y ahí pues me gustaría preguntar a Noemí, ¿no? Más desde el ámbito corporativo, desde KPMG, pues tenéis clientes que trabajan en este ámbito, sin dar ejemplos concretos, obviamente, ¿no? Por temas de confidencialidad, pues me gustaría saber cuáles son los desafíos que se están viendo pues, desde KPMG en este sentido, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Lo bueno de ser la última es que al final tengo una recopilación de temas muy interesantes para poder un poco cerrar el círculo, ¿no? Gracias, ¿no? Pues, bueno, tomando el título Avance o punto de inflexión, yo os diría que desde el punto de vista práctico, más allá de la teoría, las compañías y las organizaciones sí se están moviendo al metaverso, cada uno con su evolución, cada una con su punto de aceleración, pero la realidad es que para las empresas y las organizaciones sí que creo que hay un convencimiento de que poco a poco iremos penetrando, iremos entrando en estos nuevos ecosistemas inmersivos, ¿no? ¿En qué medida? Bueno, pues aquí hay muchísimas oportunidades, evidentemente, y muchísimos retos, ¿no? Desde el punto de vista, ya no para no entrar directamente en la parte regulatoria de gobernanza, que quizás es uno de los grandes temas que tiene muchísimas aristas, que ahora un poco os comentaré, sí que pondría sobre la mesa un problema de conocimiento.
A día de hoy muchas compañías quieren estar, muchas entidades, pero no saben esto que hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es el metaverso? No saben qué es el metaverso, qué implicaciones tienen, cómo pueden aprovecharlo, cómo pueden de alguna manera desarrollar una actividad de una manera coherente dentro de este tipo de mundos, ¿no? Perdóname, pero si no lo saben, entonces ¿por qué quieren estar? Bueno, yo creo que al final también esto es un tema de un rum, una moda, que al final pues la gente le llama la atención, ¿no? Y entonces, evidentemente, siempre hay un foco de atracción cuando alguien, ¿no?, comenta que esta va a ser la gran tecnología del presente futuro, vamos a ponerlo ahí en esa barra, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que hay aquí un punto de que cuando uno, por ejemplo, a nivel de corporativo, ¿no?, quiere desarrollar un proyecto en el metaverso, lo primero que tiene que hacer una reflexión es que ¿por qué quiero estar en el metaverso? ¿No? Un poco en la línea de lo que han comentado mis compañeros, ¿no? De la utilidad, ¿no?, como decía Ido ya. Exacto. ¿Por qué quiero estar y cómo quiero estar? Porque también es muy interesante saber exactamente cuáles son los casos de uso que tú quieres desarrollar en este tipo de entornos. No estar por estar. Hemos estado viendo y aconteciendo, ¿no?, en prensa muchas veces estos eventos marketineros de, bueno, esta compañía ha saltado al metaverso, pero ¿realmente ha saltado al metaverso o se trata de una acción de marketing donde realmente pues, no ha habido una madurez, una reflexión, un debate corporativo interno sobre por qué voy ahí, cómo lo voy a hacer y cuáles son, ¿no?, las oportunidades y retos y desafíos a los que me enfrento por estar ahí? Porque efectivamente hay regulación actual, estábamos comentando pues la regulación de protección de datos, de competencia, del paquete normativo de la Digital Service Act, DSA, DMA, también la normativa de consumo, muchísimas líneas que también os comentaré ahora por aterrizar algunos de estos conceptos, pero la realidad es que todavía hay una parte que también está por regular. Comentabas tú al principio que, bueno, que la comisaria había ya avanzado, que para el 2030, de hecho hay un documento vinculado con la brújula digital europea donde ya se menciona una futura regulación, empezar un poco a trabajar durante el año 2030 en una futura regulación sobre metaverso, pero también sobre otro tipo de tecnologías que están bueno, sobre la base de qué cosas se pueden hacer en este tipo de entornos. Por ejemplo, los smart contracts. Hay una regulación también que se está planteando con cara a partir del 2023 para desarrollar todo lo que tiene que ver con smart contracts. Pero es que al final estos entornos no es una tecnología única, son un cúmulo de tecnologías que a su vez tienen sus propias normativas, ¿no? Yaido ya había apuntado inicialmente, y también Raquel, la línea vinculada con inteligencia artificial. Aquí tenemos también la normativa de inteligencia artificial en ciernes, tanto la europea como la española, que también va a impactar a diferente nivel vinculado con la parte un poco, ¿no?, de derechos, control emocional. Hay un montón de líneas, un montón de obligaciones que tendremos que tener en cuenta. Por lo tanto, desde el punto de vista de las compañías y de las empresas, esto no es realmente una moda, pero sí que implica bueno, un cambio de paradigma en cómo se tienen que de alguna manera enfrentar a este nuevo desafío. Hay otra línea también que es muy interesante que tiene que ver no solamente con el hecho de estar ahí, sino en la línea de tecnología responsable. Bueno, es todo lo que tiene que ver con ESG, que no sé si conocéis, pero los inversores y los grupos de interés cuando compran o se acercan a compañías ya están mirando en el pilar de gobernanza y de ética de los negocios cómo se están aproximando las compañías a este tipo de desafíos desde el punto de vista de la ética digital. De hecho, estamos viendo a nivel de lo que son cotizadas ya una publicación, ¿no?, en sus plataformas públicas sobre cuál es su posicionamiento en términos de tecnología responsable, con lo cual esto también es algo muy importante desde el punto de vista corporativo, es decir, no solamente desarrollar negocios y hacerlo coherentemente, sino además utilizar y aplicar tecnologías responsables, porque también toda la línea de inversión vinculada con ESG lo reclama a las propias corporaciones. Yo creo que también este es un tema que, aunque no sea ley en sentido estricto, ESG no deja de ser un soft regulation y que a veces es más importante para las compañías que la propia normativa, con lo cual estamos enfrentándonos a una serie de elementos donde, oye, las compañías quieren estar porque bueno, de ahí se están moviendo también muchos de sus usuarios y también competidores, pero estamos aconteciendo, por lo menos desde nuestra perspectiva, a ese punto de reflexión, ¿no?, y de inflexión también de, oye, ¿qué es lo que quiero hacer?, ¿no? Y en ese sentido, sí que, por ejemplo, uno de los temas que nos solicitan más desde el punto de vista a la organización es todo lo que tiene que ver con la formación estratégica. Es decir, antes de lanzarse a proyectos en el metaverso, las compañías están pidiendo que se haga una reflexión interna de carácter transversal con muchísimas áreas corporativas para analizar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y esos desafíos a los que nos vamos a enfrentar.
Desde el punto de vista regulatorio, bueno, se han ido esbozando diferentes temas. El metaverso no va de ver, va de sentir. Entonces, no hemos comentado tampoco quizás la parte de los trajes hápticos, que también es otra de las tecnologías que llega y que realmente nos va a permitir no solamente interactuar, sino también sentir. Y eso va a generar un gran volumen de información nueva, muchas veces altamente sensible, que tenemos que saber gestionar, que tenemos que saber también ¿no? controlar. O sea, que va de volumen de datos, va a generarse una gran cantidad de información con esa, ¿no? ese planteamiento de la economía de los sentimientos, ¿no? que llega y que justamente pues, va a traer de la mano esta tecnología, pero también desde el punto de vista de la sensibilidad de la información que se va a manejar. Como os digo, suele ser información emocional, información bueno, sensorial. Muchas veces esto también entronca con la Carta de Derechos Digitales española y al mismo tiempo también con el documento de principios de derecho digital de la Unión Europea, que justamente bueno, llegaron a un acuerdo hace muy poco el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión Europea sigue avanzando en la aprobación definitiva de esa declaración de principios de derechos digitales en la Unión Europea, al hilo un poco de la Carta Española, y ahí ya se define un cuadro, un marco de protección de los derechos de los usuarios en este tipo de entornos. Sí, pero no es legalmente vinculante, con lo cual es papel mojado. Realmente es interpretativo, o sea, el documento en la Carta Española básicamente lo que hace es un poco plantear, o sea, si leemos un poco la introducción, es decir, sí, la un ley elemento de interpretación de cualquier elemento a este nivel. Y además la Carta de Derechos Española, que además está muy metido en muchísimas normas también, introduce un concepto muy interesante, que es el diseño legal desde el inicio, diseño legal y ético, ¿no? Desde el inicio de este tipo de proyectos, ¿no? Que esto es algo que, bueno, que a veces parece que empezamos a trabajar y luego nos damos cuenta que tenemos que echar hacia atrás porque tenemos que arreglar muchos temas. Y es curioso cómo esta carta a nivel interpretativo establece por primera vez un principio general de diseño legal desde el inicio en cualquier tipo de proyecto que se desarrolle en el entorno digital. Y evidentemente el metaverso es uno de ellos, ¿no? Con lo cual creo que tener esta mirada, esta reflexión, oye, sobre todo a nivel práctico, ¿no? ¿Por qué nos movemos? ¿Qué hacemos? Es fundamental. Una última matización vinculada con la propiedad intelectual que no hemos comentado, propiedad intelectual e industrial. Justamente también en metaverso, aparte de los demás temas que se han ido un poco comentando en la mesa, por no repetirlo, existe un gran desafío en cuanto a la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Ahora mismo se está modificando la clasificación de NISA, que no sé si sabéis lo que es, pero básicamente podemos registrar determinadas clasificaciones vinculadas con los elementos marcarios para poder introducir todo lo que tiene que ver con metaverso y tokens, ¿no? Deciros también con la parte de NFTs, que esto es un mundo aparte, aunque está relacionado con la parte de metaverso, que tiene una propuesta de reglamento bueno, que realmente se está trabajando, que es la propuesta MICA, que inicialmente, parcialmente los ha metido dentro y no, vinculado con las colecciones NFT, pero que también tendremos que tener en cuenta toda esta dinámica, porque también en el metaverso se compra, ¿no? Y se tienen wallets, y eso implica también criptoactivos y también que se tenga una mirada hacia esta nueva normativa. Y cómo no, la normativa de derechos de consumidores y usuarios, que no se va de esos entornos por el hecho de la propia tecnología, ¿no? Yo creo que aquí hay muchísimos desafíos. Mi consejo al final es, oye, pensar por qué queremos movernos, que no sea un movimiento marketingiano, que sea un movimiento sosegado. Eso es lo que están haciendo las corporaciones, no hay un marcha atrás, cada uno tiene su propio caso de uso y evidentemente las oportunidades son tremendas, pero al mismo tiempo también los desafíos y esa reflexión y poner el foco sobre todo en ese principio de diseño legal, que es el que va imbuido en todas las normas que actualmente están y que se están desarrollando, ¿no? Dos preguntas más, Noemí. Comentabas el tema de esos datos sensibles, ¿no? Que se van a registrar y que obviamente van a hacer crecer, ¿no? La economía de datos, que ya estamos viendo cómo está funcionando y cómo está alimentando a esos gigantes tecnológicos, que puede ser que obviamente pues, surjan también en el metaverso, ¿no? Probablemente, y algunos sean de los que ya están. Me pregunto si es suficiente con el Reglamento General de Protección de Datos europeo para proteger que no se haga un mal uso, una recopilación indebida, etcétera, de estos datos sensibles, o hay que ir más allá. A ver, para empezar, o sea, estamos hablando de Europa, ¿no? O sea, al final también tenemos que ver un poco el scope también de la regulación internacional, porque gran parte de estas plataformas, de hecho, son internacionales. Yo no soy partidaria de hiperregular.
porque creo que la tecnología siempre va un paso por delante y nosotros un paso por detrás, ¿no? Entonces, creo que la normativa de protección de datos a día de hoy establece una muy buena base. De hecho, el GDPR, el GDPR, es una norma que es copiada, ¿no? En mayor o menor medida por otros estados, otras naciones, otras regiones. Creo que es una buena base, una base bastante amplia, de hecho, para poder ¿no? desarrollar y proteger los derechos de los usuarios, y que además deba compasarse, porque habías comentado la estrategia de datos, ¿no? europea. La estrategia de datos europea se acompasa muy bien con todas las regulaciones vinculadas con inteligencia artificial. De hecho, salieron el mismo día ambas dos, ¿no? Y no es casual, no es baladí. Entonces, dentro de lo que es la normativa también de inteligencia artificial, hay una parte vinculada con gobernanza de datos y de protección de los derechos de usuarios que conecta directamente con todo lo que tiene que ver con la normativa en materia de protección de datos. Con lo cual, creo que esas dos grandes bases que en Europa se acompasan y que están de alguna manera alineadas pueden ser la base suficiente de momento para proteger los derechos de los usuarios en términos de privacidad. Y otra cosa será el que también las propias plataformas, de una manera, bueno, incluso usando la ley como aliada competitiva, establezcan sus propios criterios, ¿no? proactivos de refuerzo a este nivel. También, por otra parte, la DSA establece concretamente que será aplicable normalmente a estas plataformas igualmente muchísimas nuevas obligaciones que serán aplicables en menos de un año aproximadamente, donde se protege de forma reforzada los derechos de los usuarios a diferente nivel, a nivel de incluso de patrones oscuros, etcétera. O sea, que establecen nuevas normas que también vamos a tener que aplicar en este tipo de plataformas. Con lo cual, diría que hay un triunvirato, hay 3 normas que van a proteger de manera reforzada a los usuarios a día de hoy en esta parte de los derechos de privacidad. Una, que es el Reglamento General de Protección de Datos, otra que tiene que ver con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y la normativa que pueda surgir en España adaptación a ese reglamento, igualmente que con la ley española, y por otro lado todo lo que tiene que ver con DSA. O sea que creo que sí, y además creo que las empresas deberían utilizar estas bases para actuar proactivamente y ofrecer y diferenciarse en el tráfico, como ya ocurre con muchas compañías tecnológicas, en base a la seguridad o la confiabilidad que ofrecen a los usuarios en términos de privacidad y otros derechos. Y conectando con eso y también con el tema de la mesa anterior, ¿no? que se estaba hablando de la vulnerabilidad de Internet y de ciberseguridad, ¿en qué medida se está haciendo o se debe hacer? Bueno, es que la pregunta es retórica, ¿no? Cuando se evalúa esta entrada en el metaverso de cómo, para qué, cuál es la utilidad, cuáles son los retos, los riesgos en materia de ciberseguridad y cómo ciberprotegerse también en esto de hacer o desarrollar aplicaciones legales y éticas por diseño, pues en el ámbito de la ciberseguridad también se habla de ciberseguro por diseño o de lo que se llama el Zero Trust, ¿no? Confianza cero. Que es importante porque además pues ya estamos asistiendo a desarrollos tecnológicos, en concreto de las deepfake, tecnologías de falsificación profunda que pueden imitar la cara de cualquier persona, la voz de cualquier persona, que ya se han usado para estafar a empresas muchos miles de euros, incluso millones. Y el riesgo en el metaverso es mucho más, ¿no? Porque en estos entornos nos vamos a mover con avatares. Totalmente. Hay un reto clarísimo vinculado con la identidad digital, que esto también conecta con toda la parte de wallets, toda la parte de identidad digital soberana, toda esta línea, ¿no? que también se ha abierto con el reglamento IDAS, ¿no? Os diría, y creo que al principio habéis comentado, ¿no? Que había pues compañías y patentes, creo que lo comentó Raquel, ¿no? Vinculado con lo que es el control de la identidad digital. Os diría que en España hay una empresa pionera que justamente ha desarrollado tecnológicamente, no voy a dar nombre, pero un proyecto que para mí es pionero a nivel global de una empresa española, que ha evolucionado una línea de Key1C, o sea, de la parte un poco de identidad en el ámbito, lo trae del ámbito un poco del sector financiero y el sector telco fundamentalmente, y ha desarrollado una tecnología que a través de 80 algoritmos bastante complejos, pero es bastante intuitivo, puede generar un avatar de carácter biométrico que te identifica, y además han conseguido esto de la compatibilidad, es decir, que si son compatibles las plataformas, tú podrás operar de manera autenticada biométricamente con un avatar identificado, y al mismo tiempo poder trasladar un enlace de una plataforma a otra cuando no son compatibles. Quiero decir con todo esto que se ha avanzado mucho tecnológicamente también, y se está empezando a avanzar por compañías fuera de España, pero también en España, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se empieza a dar respuesta tecnológica a estos retos. Comentabas el tema de la interoperabilidad, que es clave
realmente, ¿no? Porque, bueno, si algo tiene este mundo es que, bueno, se supone que es como si tú fueras a la calle y vas, ¿no?, saltando de un sitio a otro, y esto a día de hoy es un problema, ¿no? Con lo cual, bueno, hay también otra serie de retos legales asociados, ¿no?, en la parte un poco más de propiedad intelectual, de cómo se accede, ¿no?, al código de uno y otro para poder hacer esa interconexión o esa interoperabilidad. De estándares, supongo, también. Justo, Sí. justo. Entonces creo que, bueno, hay mucho por hacer, tanto que emociona muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pero por otro lado, el marco de actuación, creo que, bueno, que hay bases suficientes, se va a empezar también a desarrollar de manera un poco más, ¿no?, enfocada a esta tecnología, pero creo, e insisto, que tampoco se tiene que ir a un entorno de hiperregulación. Creo que con las bases que tenemos a día de hoy podemos ir un poco ajustando sin perjuicio de esas pequeñas matizaciones vinculadas pues, con el smart contract o con alguna línea muy concreta a nivel de identidad digital. Pero tenemos demasiadas normas, demasiada regulación a día de hoy y creo que de momento podemos operar con ella de manera más o menos segura. Otra cosa es que la conozcamos y otra cosa es que la apliquemos y que además la adaptemos a lo que somos nosotros como una segunda piel y podamos usar, como decía, esa ley de manera competitiva y diferenciada en el mercado, que también es una de las grandes asignaturas por parte de las compañías y organizaciones. Claro, sí, porque bueno, el tema es que aunque haya muchas leyes ahí, si no se refuerza su cumplimiento, pues no sirven para nada. Claro, muchas veces el reto no es regular, o sea, la clave no es regular más, sino reforzar el cumplimiento de lo que ya tenemos, ¿no? No hay recursos muchas veces suficientes para esto. Has mencionado a Raquel y yo voy a volver a Raquel, que nos has proporcionado antes datos muy interesantes, pero me gustaría saber un poco más tu visión. Además, pues diriges este grupo de trabajo, ¿no?, en el Foro de Gobernanza de Internet, en el IGF Spain, sobre metaverso, pues cuál es un poco tu visión o tu análisis pues, en el trabajo que has estado haciendo, ¿no?, al respecto. Sí. Bueno, muchas o gracias. Los comentarios que puedas tener también, Sí, ¿no?, sí, sí. De toda la mesa. Bueno, gracias por hacerme también partícipe de la mesa. Bueno, la verdad que me parece muy interesante todo lo que han comentado Pedro, Idoia y Noemí, y también tú, Esther. Y a mí quizás me gustaría dar un poquito el enfoque más internacional, también un poco por el trabajo que realizo en el Real Instituto Elcano, que miramos más la perspectiva internacional. Y es que hay un dato muy curioso, que es que no ha sido hasta septiembre de este año que la comisión, es decir, como el centro que investiga, es decir, que hace análisis y se lo envía a los parlamentarios en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no ha publicado el primer informe sobre los grandes retos del metaverso hasta septiembre de este año, es decir, hasta hace 2 meses. Esta mesa ya la estábamos preparando desde tiempo atrás, pero para que os fijéis en realidad, ¿no?, que hace muy pocos meses que desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es cuando realmente han solicitado información sobre los grandes problemas, retos y oportunidades del metaverso, ¿no? Y entonces ellos, de hecho, si miráis el informe, lo desglosan muy bien y creo que además la compilación de todos los comentarios se alinean mucho con lo que dice ese informe, y también creo que la perspectiva española con el vínculo europeo pues es muy importante. Y después tenemos la otra perspectiva, que es la del caso chino, que hace también muy pocos meses, porque como veis este tema es muy reciente, un think tank que sí que está vinculado al gobierno chino en este caso, afirmó que el metaverso podía ser un reto para la seguridad nacional del país. Y esto es verdad que a nivel de los medios de comunicación internacionales, sobre todo los de Estados Unidos, sorprendió porque China, dentro de sus planes quinquenales y dentro de toda la configuración que hace de entender las tecnologías como una oportunidad económica, pues siempre enmarca todas estas tecnologías como un ámbito de la seguridad nacional, primero por la cuestión de la protección de los datos, la privacidad, la sensibilidad e incluso la propia aceptabilidad de la opinión pública de incorporar esa tecnología, no ya en los servicios de ayuntamientos, en el nivel municipal o incluso en las corporaciones, sino dentro de tu casa, ¿no?, que es lo que los compañeros comentaban en la mesa. Entonces, el caso del metaverso es particularmente interesante porque no es nada nuevo, pero sí que es verdad que es de actualidad, porque llevamos muchos años, como bien decían, aplicando tecnologías específicas de realidad virtual, realidad aumentada, incluso realidad mixta, que ya es una cosa que también se está hablando bastante a nivel corporativo y a nivel empresarial. ¿Qué ocurre? Que se haya catalogado por primera vez como un ámbito de seguridad nacional, pues te despierta un poco la curiosidad, ¿no?, la inquietud de qué va a ocurrir con el metaverso en China, ¿no?
Como bien a lo mejor algunas personas de aquí sabéis, el año pasado el gobierno chino decidió empezar a limitar la relación de algunas empresas chinas, en concreto más de inteligencia artificial, ¿no? Pues por ejemplo el Uber chino y demás, la compra y también la entrada a bolsa de países extranjeros. Primero, por cuestiones de competencia, es decir, de concentración de mercado, también de abuso de poder en el mercado y también por el propio hecho de que se pudiera compartir datos personales de personas de China en otras empresas que quizás meten acciones en tu firma, ¿no? Entonces, la pregunta ahora será ¿qué va a hacer China con este tema, ¿no? Sí que es verdad que está impulsando que haya muchas empresas, desde que entró el gobierno del presidente chino Xi Jinping, empezaron a sacarse muchas directivas, por ejemplo, para que dejara de haber solamente 2 empresas chinas estatales del espacio para satélites y permitió con una directiva que se empezaran a ampliar y que hubiera muchos ecosistemas de innovación de startups y de otras empresas para crecer en el espacio. Se ha hecho lo mismo en otras empresas, en otro tipo de tecnologías. Y ahora la pregunta es si se hará lo mismo con el metaverso, ¿no? Entonces, la tendencia apunta a que es posible, luego veremos la realidad, pero la tendencia y un poco la comparativa dice que sí. Entonces, estas serían como las 2 grandes comparativas. Pero, ¿qué ocurre si nos vamos a otros países de los que no hablamos tanto, pero que creo que es importante reivindicar? Como, por ejemplo, también pues, países de América Latina y el Caribe, países del continente africano. Lo que vemos en algunos países de América Latina y el Caribe es que una de las grandes tecnologías que destaca es el blockchain. Es verdad que ellos lo hacen en perspectiva de impacto social, porque las empresas, evidentemente, su motor es la continuidad económica, ¿no? Y la supervivencia pues, de sus servicios. Pero también es verdad que muchas empresas de origen latinoamericano lo que miran es el impacto social. Entonces, el blockchain va a ser un componente más, como comentaba también Noemí, dentro de lo que podría ser un futuro metaverso, ¿no? Una futura aplicación en un metaverso. Entonces, yo creo que este debate también es interesante de ampliar al horizonte latinoamericano. Y en el caso del continente africano hay un tema tremendamente interesante, que es que la Unión Europea cada vez más está fomentando más programas de cooperación con ellos, que no cooperación al desarrollo, ahora ya lo llaman cooperación a secas, ¿no? Porque se han dado cuenta de que tiene que ser algo horizontal. Y entonces están fomentando ecosistemas de innovación muy potentes en Kenia y en Nigeria. De hecho, ya se está hablando incluso del Silicon Savannah, ¿no? O sea, de la sabana africana, pero el Silicon Savannah. Entonces, el metaverso todavía no está en los grandes planes ni en las prioridades, pero el hecho de que ya se estén desarrollando otras tecnologías que podrán apoyar estas plataformas, pues ya te hacen pensar de que en un futuro pues la Unión Europea, las instituciones también deberían tener esto en la mirada para hacerlo con el enfoque que la Unión Europea siempre prevé. Muy interesante la mirada geoestratégica, que además me lleva a esta conexión con Latinoamérica y con África, y por supuesto que también aquí no nos libramos de ello, ¿no? A la brecha digital, que al final, bueno, yo he estado en Perú hace poco y, bueno, pues hablar sobre mi libro, el tema, y hablando de Internet, ¿no? Y mucha gente me decía, bueno, es que al final la penetración de Internet es muy desigual en Latinoamérica, supongo que lo podemos extender, bueno, lo podemos extender también a África. Pues hay muchas zonas donde la Internet no llega, o no llega a una Internet de calidad suficiente, ¿no? Como para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece. Ya, por no hablar ya, si nos ponemos en metaverso, añadiendo tecnologías, dispositivos, etcétera, etcétera, donde encarecemos además coste, pues ya no hablamos, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero enrollar más porque me gustaría dar paso, solo tenemos 15 minutos, 14 minutos para preguntas que seguro que hay, y si no yo sigo preguntando, pero seguro que vemos manos levantadas. Vamos a ver. Ahora me vais a contradecir, ¿no? Yo no sé tanto que hay preguntas, si te parece simplemente una matización, porque aunque me ha tocado hablar de la parte de empresarial, vamos a decirlo así, también hay una línea muy concreta de cómo las entidades públicas, las ciudades, están entrando también en metaverso, y conecta perfectamente con lo que acabas de comentar tú de la brecha, ¿no? Hasta qué punto los ciudadanos, ¿no?, van a tener capacidad, porque es verdad que hay bastantes movimientos y posicionamientos vinculados con Smart Cities, ¿no?, y cómo están entrando un poco en ese tipo de entorno. Si los ciudadanos van a tener esa capacidad, sobre todo los ciudadanos de determinada edad, que comentaba Idoia, ¿no?, para poder aprovechar realmente, ¿no?, todos los servicios
digitales o los servicios públicos que se vayan a llevar un poco a metaverso en los próximos años, ¿no? Yo creo que aquí también hay un debate muy interesante porque, bueno, aunque las empresas también se están moviendo y existe un debate en entidades públicas que están empezando, ¿no?, a colocar, ¿no?, sus sedes en el metaverso y están llevando sus ciudades también a determinados entornos, ¿no? Y esto genera también un debate muy chulo, muy interesante, sobre todo a nivel, ¿no?, de derechos, ¿no?, de los ciudadanos y de capacidad de ellos para poder, ¿no?, acceder plenamente a los mismos, ¿no? Simplemente porque es un punto importante más allá de, ¿no?, de si somos menores, mayores o, ¿no? Sí, justo, además, es que muchas veces pensamos que brecha digital es no tener acceso a la conectividad, pero es que también es la falta de habilidades para aprovechar lo que ofrece la conectividad, ¿no? Y ahí conectamos, bueno, claro, querías es que comentar algo. cuestiones como las que comenta Noemí deben evolucionar de la misma manera que evoluciona toda la economía, toda la gobernanza. Es algo vital y básico. Al final, ¿para qué se crea el metaverso? Supuestamente no solamente para las empresas, los expertos, lo que quieren es que se convierta en algo pues como Internet. Ahora mismo, si nosotros no formamos al público en general en esta serie de cuestiones, en estas cuestiones que comentabas de la identidad digital también me parece básico. Total. Explicar a la sociedad en general qué es la identidad digital. Es que ni lo saben. Explicar a la sociedad en general qué está dentro de esa Carta de Derechos Digitales de la que hemos estado hablando y que se presentó en Moncloa. Lo conocemos muchas personas, ¿Lo conocéis? muchos expertos. ¿Conocéis la Carta de Derechos? Me encantaría, esa pregunta es muy buena. ¿Alguien aquí conoce lo que dice la Carta de Derechos Digitales? Es que yo creo que es importante que es se muy visualice. importante, es vital. ¿Sabéis cuáles son vuestros supuestos derechos digitales? ¿Alguien ha España? leído la Carta de Derechos Digitales publicada por el Gobierno el año pasado? He visto que levantaba tímidamente la mano una persona. Por aquí no Sí, muy hay bien una en el fondo. persona. Probablemente conmigo que le preguntemos qué ha leído ahí. No le quiero poner en un compromiso. Si quieres decirlo, por mí fenomenal. Pero la cuestión es que aquí, bueno, la media de edad es bastante baja. Realmente son personas que tienen de manera accesible esta serie de información y no tienen ese conocimiento, por mucho que se haya salido a lo mejor en los telediarios 5 minutos. Porque no ven los telediarios, ¿veis los telediarios? El año. La cuestión es que es cierto que se están elaborando leyes al respecto, y yo también estoy de acuerdo con Noemí en que esa legislación por ahora es suficiente para poder lidiar con esos derechos que tenemos los ciudadanos, pero hay otra cuestión muy importante que es la responsabilidad individual. Que sin duda debemos fomentar, no porque debamos el gobierno, las empresas deban de tener menos responsabilidad, eso no, deben de tener incluso más. Pero es muy importante que cada uno de nosotros, de que nos llegue esos derechos que tenemos y de alguna manera u otra. Y eso es una cuestión, eso es una cuestión que debe avanzar de la misma manera que evoluciona la economía del metaverso, de que evoluciona la tecnología que hará posible ese metaverso en el futuro. Debemos trabajar desde ya, desde el diseño, igual que estábamos comentando la necesidad de que las empresas tengan esa ética embebida desde el diseño en el desarrollo de sus productos y servicios, sin duda. Otra cuestión que debemos de afrontar desde ya sea cuando llegue ese metaverso dentro de 15, 20 años o 50, pero es algo trabajoso, el desarrollo de ese conocimiento, de adaptar ese conocimiento que no es técnico en realidad, no tiene por qué ser técnico, a todos los ciudadanos. Son cosas que debemos tratar desde ya, cambios que se deben producir, cambios estructurales en la educación que tenemos, en la forma de abordar ciertas cuestiones, y eso no se produce en poco tiempo. Y eso debe haber políticas específicas desde ya para que todos nosotros, no anuncios. Yo creo que hemos hablado aquí también del querer aparentar, que hoy en día también con temas de inteligencia artificial también se ha dado mucho. Por ejemplo, todos hemos visto anuncios de televisor con inteligencia artificial y le subo
el precio. Cepillo de dientes con inteligencia artificial y le subo el precio. Empresa que lleva inteligencia artificial y ya pues es más moderna o que usa inteligencia artificial. La cuestión es que muchas de esas empresas que dicen, uy, es que aquí hay que usar inteligencia artificial porque es lo que hay que hacer en la realidad en la que estar para dar la sensación de ser moderno. Muchas de esas empresas no saben de qué manera adaptar de manera eficiente esa tecnología a sus procesos, que es lo que estaba comentando Noemí. Primero se tiene que tener un conocimiento de para qué usar esa tecnología, inteligencia artificial, tecnologías específicas de realidad virtual o de metaverso, ver si dentro de mi empresa mis empleados han recibido la formación adecuada o disponen de los recursos adecuados para poder usar esa tecnología. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo la suficiente calidad de los datos o cantidad de datos específicos, no tengo por qué usar justo un sistema de inteligencia artificial para la mejora de la gestión. A lo mejor puedo usar otro tipo de tecnología que sí que sea para conseguir esa eficiencia que estoy buscando. Sí que veo que ese boom de tecnologías que hay ahora, por ejemplo, de metaverso o inteligencia artificial, está pasando por esa fase de apariencia que es importante complementar con un fondo. No solamente la forma, sino con un fondo. Y esto lo traslado también a estas cuestiones del Gobierno de hacer cartas de derechos digitales y muchas cuestiones que son importantes, pero trabajemos en el fondo. Trabajemos en el fondo, que eso es lo costoso y hay que empezar a hacer desde ya. Claro, y además es muy relevante el tema de la responsabilidad individual en tanto en cuanto si los ciudadanos no mostramos nuestra preocupación por esos temas o nuestro interés, eso no se va a traducir en medidas en tanto en cuanto, al menos en aspectos o en ámbitos gubernamentales. Bueno, ya sabemos que la política funciona muy que va a darme votos y muy a corto plazo, ¿no? Por tanto, si no hay una preocupación latente, pues esto no se va a abordar o no se va a hacer a lo mejor de la manera intensiva en la que debiera. Y en relación con el tema de los derechos digitales, Pedro, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, venga, vale, hago la pregunta después. Vamos a trasladar, sí, me da tiempo y si no, no pasa nada. Hola, buenas. Me llamo Jorge, soy alumno de la asignatura de Visión Estratégica de las TIC, del máster. Y con todo este tema del metaverso, o sea, a mí me surge una duda, o por lo menos una cosa, como lo percibo yo, es que es la primera revolución de Internet que tal vez es regulada y planificada a priori, antes de que llegue al propio Internet. O por lo menos que tiene un problema con la idiosincrasia del usuario de Internet, y es que se ha adelantado, las empresas se han adelantado un poco a los usuarios. Y si no creen los participantes en que esto puede ser uno de los factores diferenciales del éxito o fracaso del metaverso para que se implemente en la sociedad. Qué buena pregunta. ¿Quién muy responde? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si quieres por la parte de que le pongan un 10 a este joven. Por alusión empresarial, o sea, a ver, sí que te digo que efectivamente creo que las empresas ahora mismo están en una carrera de a ver quién es más moderna, ¿no? Quién tiene el golpe de efecto. También te digo que al final, como todo, las plataformas que tengan más usuarios serán de alguna manera las que finalmente eclosionen, es donde van a ir un poco penetrando servicios, productos y demás, ¿no? Desde el punto de vista de lo que has comentado, me parece muy interesante, porque es verdad que parece que hay una presión, ¿no?, por parte de determinadas compañías, empresas, un movimiento global a que los usuarios se muevan ahí, ¿no? Pero también te diría que es un tema regional, ¿no? También un tema geoestratégico, ¿no? y geopolítico, porque estamos viendo este foco en Europa, pero, por ejemplo, en China es algo mucho más, está mucho más penetrado, los usuarios están mucho más habituados. No os voy a decir, pero el otro día llegaron unos inversores chinos que querían hacer, ¿no?, el primer concierto para más de 1 millón de personas en el metaverso, con una gran compañía tecnológica global, mundial, y cuando les preguntas y te asombras por estas cosas, ¿no?, dices, pero bueno, ¿cómo queremos hacer esto, ¿no?, con un cantante en 3 estadios ¿no?, montados? Y es que ellos lo ven lo más natural del mundo, está mucho más penetrado en algunas regiones que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y yo creo que ese foco no hay que perderlo de vista, ¿no? Es decir, que aquí en Europa efectivamente vamos un poco desarrollando, y quizás estamos, ¿no?, empujando a veces a los propios usuarios a entrar, pero en otros sitios, en otras regiones del mundo, esto es mucho más natural.
¿no? Entonces era un poco por daros esa pincelada de cosas que se están haciendo en el mercado, se están activando, se están planteando. Para mí es inusual que llegue una compañía y me diga que quiere hacer un evento con más de 1 millón de personas en un concierto en el metaverso, ¿no? Para mí, no sé para vosotros, pero desde luego te lo plantean en España y es totalmente raro, ¿no? Bueno, en China me acuerdo yo escribir hace años un artículo sobre un holograma que era una cantante. En realidad, pues la identidad real de esa cantante no se sabe, pero lo que era famoso era el holograma, ¿no? Y atraía a las masas absolutas, con lo cual es una realidad, ¿no?, bastante diferente. Raquel. Sí, yo solamente quería hacer una pequeña reacción y ya le doy paso a Pedro, que es que justamente el caso chino también se debe a que China ha dataficado una gran parte de la vida social, económica y política de las personas, que es algo que creo que se diferencia mucho del caso europeo, que aquí también se datafican muchos datos nuestros personales de forma consciente y de forma indirecta, ¿no?, cuando aceptamos los términos y condiciones en una aplicación, que eso también es un tema interesante con respecto a la responsabilidad individual, es decir, ¿nos lo tenemos nosotros que concienciar o realmente necesitamos unas técnicas más divulgativas? Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, en un centro de investigación allí, vino la Fundación Mozilla y nos contó cómo estaban intentando adaptar los términos y condiciones y hacer una especie de cómic en la que tuvieras en 5 dibujos qué cosas te iban a pasar cuando aceptabas esos términos y condiciones, ¿no? Entonces es verdad que la propia democratización de esa educación digital también es importante. Pero bueno, ya doy paso a... Sí. No, bueno, la verdad es que la pregunta es un poco prospectiva y un poco humanística. Yo no sé si tampoco tengo una respuesta. Puedo responder más como economista, digamos, que no como a nivel institucional. Dígase que se habla de las ventajas de mover primero en este tipo de revoluciones, donde puede haber unos efectos lock-in, ¿no?, que te quedas enganchado a las primeras tecnologías que llegan, que aprovechan mejor las economías de red, que te empaquetan unos servicios con otros. Entonces, bueno, esto va a ser algo a tener en cuenta. Así que eso, las empresas que estén en metaverso, por repetir el mensaje que dije inicialmente, y es verdad que puede haber estas dinámicas de poder de mercado de concentración, pues estarán sujetas en nuestro caso, pues a la posible actuación de las autoridades de competencia en su caso. Mencionabas antes qué se está haciendo a nivel internacional. Digo, no te puedo dar una respuesta de regulación, pero sí que, por ejemplo, mencionabas además el caso concreto de la adquisición de Oculus por parte de Facebook. Pues la autoridad de competencia alemana, por ejemplo, tiene una investigación abierta sobre esta adquisición y en qué medida pues puede tener un impacto a la competencia. Hay poca información pública, pues es una nota de prensa de estamos investigando. Cuando veamos una decisión pública veremos en concreto qué tipo de preocupaciones estaban, pero bueno, que estaban por la entrada de Facebook en este ámbito de la realidad virtual y en qué medida pues puede que afecte a la competencia en otros mercados. Pues cuando hagamos una decisión pública pues podremos saber más. Muy bien. Bueno, es que no nos queda más tiempo. Me hubiera gustado dar paso a alguna pregunta más, que no sé si la hay, pero bueno, por resumir un poco, pues la importancia de la educación, las capacitaciones digitales para las empresas de analizar para qué, cuál es la utilidad, ¿no?, de meterse ahí y de hacerlo también pues con las consideraciones éticas de ciberseguridad adecuadas, entre otras, ¿no? El aspecto también más pues geoestratégico, bueno, a nivel internacional, ¿no?, que puede desarrollar esta tecnología y el impacto pues en derechos, ¿no?, en la privacidad, en la economía de datos y muchas otras, y también en la competencia, bueno, con problemas que ya estamos viendo en la actual Internet y con retos, y la necesidad de meterse ahí, ¿no?, para tratar de identificar esos problemas y de estar pendientes para reaccionar en el caso en el que sean cuestiones en las que solamente pues se pueda ver a posteriori, ¿no? Han faltado pues algunos temas, precisamente, bueno, porque no da tiempo a todo, y también por algunos ponentes que a última hora nos han fallado para comentar un poco más tal vez los aspectos más tecnológicos o más filosóficos, o hablar de otro tipo de impactos del metaverso, ¿no?, que tiene impacto pues en derechos, que lo hemos comentado ya, ¿no?, trabajo, brecha digital, desigualdad, discriminación, temas de menores también, impacto en democracia, en el medio ambiente, en la seguridad y ciberseguridad nacional, ¿no?, impacto también, que no hemos hablado de esto y que también es relevante,
relevante y daría pues para toda una mesa redonda en el cómo nos relacionamos en la fragmentación social o no, en la generación de capital social o no, también el impacto de la percepción de la realidad, que es real y que no, y el impacto en la relevancia del cuerpo y la corporeidad, ¿no? Si llega un día en el que realmente lo hagamos todo, prácticamente todo, salvo ir al baño y comer, que incluso comer ya se está investigando, en el metaverso, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos, ¿no? Suenan a debates muy alejados, pero como no sabemos a dónde nos va a llevar todo esto, pues tampoco está mal plantearlos, ¿no? Y con esto pues nos quedamos. Mil gracias, que no lo he dicho antes, a Raquel y a EGF por invitarme a moderar esta sesión tan interesante sobre estos temas tan relevantes, y gracias, por supuesto, a todos los ponentes. Gracias. Un aplauso. Gracias.